a la charla de hoy, ¿cierto? Eh, Vamos a esperar, deme un segundito. Voy a afinar unas cosas y ya empezamos. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Francisco Ursúa y voy a empezar a dar esta charla sobre fotografía. Y antes de empezar, bueno, quiero agradecer a la Municipalidad de Ñuñoa, al Departamento de Patrimonio, y a la gestión de Alejandro y Luis, por supuesto, que han hecho posible que todos los sábados tengamos un taller para mostrar algo de los talleres que estamos haciendo vía online. Okay. Eh, bueno, lo que vamos a hablar hoy día es sobre contar historias, ¿vale? Entonces ya encontré que había demasiada información sobre cosas técnicas, ¿cierto? Que pueden encontrar por diferentes partes de Internet. Y lo que siempre nos falta a los que nos apasiona la fotografía es eso de contar historias, ¿cierto? Entonces acá hay el uso y la narración, el lenguaje de imágenes, y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a comenzar con esta fotografía, ¿cierto? Que es la primera que se hizo en el mundo, ¿cierto? Que es la de Nipse, y es la que hizo Nipse por el año 1826. Bueno, que él era estaba relacionado con la química, entonces estaba buscando esta experimentación para poder reflejar las imágenes en una placa, que esto era de peltre finalmente. Y una vez que obtuvo la primera imagen, este fue un invento que cambió la realidad, ¿cierto? Con esta imagen, la manera de ver el mundo cambió completamente, de cómo interpretarlo, de cómo entenderlo. Posteriormente, con los años, ya un diario sin una imagen fotográfica no iba a ser lo mismo. Entonces, el relato de la fotografía es muy importante ante los hechos que se están contando. Bueno, esta máquina se fue perfeccionando, la máquina sirvió para hacer retratos y plasmar imágenes por el mundo. Entonces uno puede encontrar fotos fascinantes de la Patagonia. También estuvieron en las guerras, en la primera guerra que fue en Crimea, y también, por supuesto, en la guerra del Pacífico. Okay, nosotros aquí podemos ver alguna foto de Dorothea Lange, que entonces ella era una gran retratista, sobre todo en la parte de la depresión económica de Estados Unidos, mostraba la pobreza. Hay varios fotógrafos eh, que, que han hecho un gran trabajo, que no es solamente por la parte técnica, sino que por esa sensibilidad que ellos tienen de ¿cierto? De mostrar esa sensibilidad y esa empatía hacia las personas, que al finalmente esa mirada casi única de ellos, como podrían hacer varios artistas, entre ellos chilenos como Sergio Larraín, ¿cierto? La Paz Errázuriz, si estamos hablando acá de Chile, tienen esa particularidad de que logran conectarse con el sujeto, ¿cierto? Con la persona, y eso nos transmite mucho. Entonces, eh, para empezar a ver esta parte de las historias, de cómo se cuentan, es importante eh, ver qué es, ¿no es cierto? En qué consiste. Entonces, buscando algo de información de qué es una historia, encontré a este escritor que se llama Jonathan Gottschall, ¿cierto? Y que dice que las historias nos ayudan a interpretar, retener y comprender el mundo que nos rodea. Las historias han sido herramientas indispensables en la evolución del ser humano. Con ellas pudimos aprender de forma sencilla de las experiencias de otros. Los relatos nos ayudaron a sobrevivir y ahora nos ayudan a vivir. Y como pueden ver ustedes en este momento de confinamiento, claramente que todo tipo de historias que puedan ver en películas, en arte y en fotografía, son hechos que nos ayudan a vivir. Entonces, cada uno que haya viajado y ve sus fotos de viaje, ¿cierto? Le da ese aire nuevo en estos momentos de encierro. Entonces yo creo que este es
una buena definición de qué es lo que es historia. Y ya teniendo más o menos el concepto de historia, viene esta gran pregunta, ¿cierto? De dónde está esa historia que queremos contar. Yo creo que ese es un desafío que tienen los fotógrafos constantemente, y que para cualquier aficionado, cualquier persona que le gusta la fotografía, hay varios pasos. Entonces, el primero, obviamente, es aprender la técnica de la máquina, y una vez que eso ya está automatizado en uno, ¿cierto? Hay un primer filtro. Entonces, lograr esa foto bonita, idílica, ya sea del atardecer o el amanecer, ¿cierto? Ya quedan en un segundo plano. Esas fotos ahora se pueden hacer solamente experimentando con técnica, pero el segundo paso es precisamente qué voy a narrar, ¿cierto? ¿Qué voy a contar? ¿Qué quiero decir al resto para que pueda ver mis fotos y las pueda entender? Eh, entonces, ¿cierto? Tiene que haber algo que involucre personajes, ¿cierto? El lugar donde uno está, y tiene que buscar esa historia que uno no sabe en qué momento la identifica, ¿cierto? Puedo hablar sobre, ¿cierto? En este momento podríamos hablar sobre lo que está pasando, sobre la pandemia, sobre el COVID-19, y algunos de ustedes se enfocaría, por ejemplo, en hospitales, o otros en las calles. Entonces todos estarían buscando algo que llevar, que relatar de una manera que vaya, que, que- que logre causar ¿cómo se llama? Una reflexión finalmente en la fotografía, que eso es lo que busca, ¿cierto? Nosotros tratamos de cautivar a las personas con imágenes y una serie de fotos que pueda atraparlo y meterse en esa historia que se quiere lograr. Entonces, bueno, una de las típicas cuestionamientos que uno tiene es que ¿dónde consigo la foto? Debo imitarla, debo buscarla, aparece cuando estoy perceptivo. Entonces todas esas pueden ser válidas, ¿no? O sea, uno en este plano creativo, como ya aparte de historiador en medios con fotografía, uno tiene que ir armándolo. Entonces uno tiene que ir estructurándose a medida de que tanto uno se va informando. La parte importante para poder desarrollar una historia es tener la información de lo que yo quiero contar, ¿cierto? Mientras más profundización yo tengo, o sea, voy a tener más herramientas, claro, para poder hacer la fotografía, para poder tener esa conexión cercana, ya sea si se trata con personas o lugares, y eso me va a ir enriqueciendo todo este proceso que puede hacer cosas simples, no tiene que ser nada extraordinario. Por ejemplo, yo puedo contar una fiesta de cumpleaños hasta un fotoreportaje para un medio importante, pero todos ya pasan el primer filtro de saber usar la máquina, y lo demás es cómo nosotros vamos armando esta historia, ¿cierto? Acá hay una frase que la encontré de Gervasio Sánchez, que es un fotoperiodista español, que, bueno, tuvo relevancia sobre todo en la guerra de Serbia. Bueno, y como ustedes pueden leer ahí, ¿cierto? Él dice, hacer buenas fotos es fácil, lo difícil es narrar una buena historia. Este también está en el contexto de que la tecnología, con todas las cámaras digitales y todos los procesos de Photoshop o otros procesos de edición que ustedes pueden lograr fotos realmente idílicas, como esas fotos que uno les dan ganas de ir a hacer de vacación al Caribe, por ejemplo, ese atardecer maravilloso. Es fácil. O sea, después de práctica, después de manejar las técnicas, literalmente uno puede hacer una foto muy linda. Pero lo que viene después es precisamente qué cuento. Y acá es cuando todo se complica y uno tiene que poner mucha atención a qué va a contar, y para eso es fundamental el conocimiento de lo que se va a trabajar, ¿vale? Entonces, como este proceso creativo es bien dinámico y es bien volátil también. O sea, uno tiene una idea y la idea es cuando uno la tenga, o sea, la haga crecer.
¿ok? Que no haya ese miedo de que ¿y si fallo? ¿Me va a costar? Entonces todas esas dudas tienen que empezar a desaparecer y ir dando soluciones a medida que uno va pasando esas dificultades, ya sean técnicas, ya sean de viaje, ya sea de que no logro entrevistar a alguien. Entonces hay que tener cierta perseverancia porque hay que ver que las historias se pueden contar, ya sea una sesión de foto como de 1 hora a años, porque hay proyectos fotográficos que se tomaron bastantes años en hacerla, y es toda una constancia, ¿cierto? Entonces, afinamiento, va viendo, va conociendo el lugar, y se va metiendo hasta el momento de lograrlo. Entonces, cuando llegamos a este proceso de haber hecho todas las fotos, ¿cierto? Hay una selección y que lo que va a enriquecer, bueno, después ya viene con retoques de fotos, ¿cierto? Y para esto también yo tuve que elegir un equipo fotográfico. O sea, ¿qué necesitaba yo para poder hacerlo? Entonces ahí viene esa parte técnica que ya tiene que estar suplida. Y después de hacer muchas fotos, mm, ¿cierto? Yo hago una selección, ¿cierto? Entonces todas estas quedan fuera y aquí yo ya tengo 16 fotos que yo le voy dando un orden, o puede ser alguien que también sepa, un curador, que puede ir ordenando las fotos, ¿cierto? Y le va dando un sentido. Acá lo importante siempre va a ser el relato. Entonces, por ejemplo, una de esas fotos increíblemente bonita de revista, a lo mejor no va a servir para contar la historia y sí va a servir la que está borrosa, por ejemplo, la que está fuera de foco. ¿Vale? Todo va a depender qué historia estoy contando, entonces es muy importante seguir ese hilo conductor de la narración para que tenga sentido. ¿Okay? Entonces muchos de los trabajos fotográficos están vinculados con series, o sea, hay muchas fotos, y siempre va a haber una que va a destacar más, pero el conjunto es lo que importa. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver acá. Bueno, yo ahora voy a empezar a hablar sobre trabajos específicos de algunos autores, ¿ok? Que cómo llegaron, cómo se inspiraron para hacer el trabajo, porque es más que nada como modo de ejemplo para abrirles esa ventana, esa curiosidad que ustedes pues, pueden lograr. Eh, bueno, y para partir voy a empezar con el trabajo de una artista estadounidense que se llama Heather DeWitt Haworth, ¿okay? Se llama Strangers Visions, ¿okay? Que es como miradas extrañas. Bueno, voy a partir con esta artista, pero ella no es fotógrafa. Ella viene del mundo de la ciencia y tiene un doctorado en arte electrónico. ¿Okay? Pero lo importante es acá el cómo ella descubrió qué historia contar y cómo llega hasta el final y cómo saca el resultado. ¿Vale? Esto es como un modo de ejemplo, un ejercicio de cómo uno con una idea tan simple que haya aparecido en cualquier lugar funciona. Bueno, esta artista estaba en una terapia con su psicólogo o psicóloga, y nunca dejó de mirar un cuadro, ¿vale? Que era uno parecido a este, y le llamó lo feo que era, en realidad. Que el cuadro no tenía nada de maravilloso, y una vez que termina la sesión de esta terapia, se acerca a la foto para mirarlo y se da cuenta que tiene un piquete, ¿ya? Y dentro entre el vidrio y este cuadro había un pelo. Entonces ella se va con esa idea de quién estaba ahí, o sea, por qué estaba en ese cuadro. Entonces se empieza a cuestionar el por qué la gente se pudo haber interesado en ese cuadro tan feo. Y como este es el mundo de la ciencia, bueno, ella estaba viviendo en Brooklyn, empieza a recorrer Brooklyn y en cada lugar ella empieza a buscar pistas. Entonces ella como una detective ¿cierto? De las series de CSI, entonces ella empieza a recopilar estas pistas, ya sea con cabello, colilla de cigarro, chicle. Entonces ella las va recolectando y va armando todo un trazado para saber qué persona en qué lugar estaba. Este podría haber sido un bar, ¿cierto? Una estación de tren,
va a varios lugares y saca esas pistas. Entonces ella trabaja con un laboratorio de genética, ahí mismo en Brooklyn, y empiezan a rastrear y a sacar información a través del ADN y la cadena, y para poder hacerlo era este sistema que es de polimerasa, una reacción en cadena. Bueno, no soy experto en eso, yo no sé si habrá alguien que sepa más, pero eso es prácticamente en qué se basan, ¿cierto? Aquí podemos ver las pistas guardadas en estos frasquitos. Y una vez que hacen ese estudio, empiezan a aparecer eh, los rasgos. ¿Okay? Este tiene o sea, una similitud de un 70%. No es que vamos a descubrir a la persona 100%. Entonces, pero con un 70% ya podríamos tener los ojos, el color de ojo, el test de piel, la etnia de cuál pertenece. Y una vez que lo tienen, lo imprimen en 3D. ¿Okay? Usan una impresora 3D. Y entonces tenemos todas estas caras de personas casi reales, ¿cierto? Y esto también tuvo harto cuestionamiento, o sea, esta es la gracia también, porque acá tenemos en entredicho esta parte de la privacidad, o sea, no solamente la tenemos en riesgo cuando navegamos por Internet, que nos puedan sacar información, y, y eso es lo que enriquece este trabajo, ¿ok? O sea, llegaron a tener, que son casi muy reales, muy certeros. Entonces, acá tenemos la descripción de las personas y en el lugar que están, y tenemos a este personaje también, ¿cierto? Que donde venden una especie de panadería, tenemos la pista, que es un chicle, y tenemos el rasgo, ¿ya? Este rasgo de una persona, decía que era de prácticamente el Medio Oriente, y bueno, salían los colores de ojo y su rasgo. Entonces, su historia que parte simplemente por fijarse en un detalle, ¿cierto? Y cuestionarse algo que para uno a lo mejor puede haber sido algo absurdo, pero como era un pelo, termina creando esto, ¿vale? O sea, el proceso creativo de cada persona es distinto, hay distintos intereses, y eso es lo que va a ayudar a que uno llegue hasta el final. Entonces acá está el artista ya con su obra terminada. ¿Okay? Entonces tienen que entender que el proceso creativo se dispersa, ¿cierto? Y entonces hay que tratar de darle orden y cada uno tiene una manera de trabajar. O sea, hay, por ejemplo, si uno busca por internet o lee libros un poco de fotografía o proyectos y más o menos los ordena, de cómo, qué pasos uno tiene que ir siguiendo, ¿cierto? Pero una vez que uno se encuentra con ese desafío, no es tan así, ¿vale? Entonces uno empieza a cambiarlo y adecuarlo a la visión de uno. Vamos a seguir ahora sí empezamos con los fotógrafos y vamos a empezar con una fotógrafa francesa, ¿vale? Con un trabajo muy interesante que se llama La Suite Veneciana. Eh, y acá tenemos a la artista, que es parisina, ¿cierto? Entonces ella empieza a hacer las fotografías a finales de los 70, era autodidacta, ¿vale? No estudió en ningún lugar, fue autodidacta y después de tanto viajar se dedicó un poco a la foto. Y esta primera obra, que fue la que finalmente la hizo famosa, eh, comienza cuando empieza a hacer fotos y persigue una persona. O sea, ella empieza a perseguir personas para fotografiarla. Entonces siempre va como las fotos de ella son como de espaldas, de perfiles, ¿vale? Como para que no la descubran. Entonces tiene eh, esa fascinación por ese tipo de cosas. Y cuando ella lo está haciendo, resulta que en una inauguración, esa persona que ella estaba persiguiendo la conoce en ese lugar y empieza a saber de él. ¿Okay? Entonces sabe que se llama Henry y que prontamente iba a hacer un viaje a Venecia. ¿Okay? Entonces ella, curiosa de lo que había hecho, que esa casualidad de haberse encontrado, decide ir a Venecia a
a seguirlo, a seguir continuando con su experimento de fotográfico. Y al llegar, solamente tenía el nombre de él, ¿ok? Y empieza a averiguar en qué hotel estaba, o sea, no tenía casi prácticamente ninguna pista. Y ahí está, y se da cuenta que está en un hotel cercano de ella, y entonces empieza este seguimiento, ¿cierto? Una especie así como de suspenso, como que esperamos de esta persona, qué va a pasar. O sea, que siempre anda con las manos en los bolsillos y podemos ver sus fotos, siempre están de espalda, ¿cierto? Perfil, entonces le carga misterio, ¿ok? Le está dando un misterio a, a este seguimiento que estuvo como por 10 días más o menos haciéndolo. Y bueno, ella, como ya se conocían, ella tenía dos herramientas, que era su cámara de foto y una peluca rubia. ¿Okay? O sea, era como bien de película, en realidad, como ella empieza a hacer este proyecto. Y entonces acá tenemos toda una serie de cómo se mueve, por dónde va, ¿cierto? Y ella siempre escribe, ella tiene un diario que va escribiendo cada paso de lo que está haciendo él y lo va relatando. Bueno, acá hay otro paso que es como que aparte de ya de narrar historia, hay otro paso más que es como agregar literatura. ¿Vale? Así lo describe, por ejemplo, Duane Michals, que es otro fotógrafo bien reconocido. Entonces este es como el tercer espacio, que es como escribir, para darle más movilidad a la historia. ¿Okay? Bueno, dentro de su seguimiento, obviamente termina con esta foto, que es cuando esta persona se da cuenta. ¿Okay? Y antes mientras ocurrió todo esto, ella también anota ahí que no tenía sentimientos hacia él, porque que solamente era un trabajo y que no tenía que enamorarse. Y cuando la descubre, bueno, le dice, él sabe quién es, entonces como anécdota, él le dice que se olvidó taparse los ojos, porque él la había reconocido por los ojos. ¿Vale? Y así termina esta historia fotográfica que empieza por una curiosidad también, un poco de este voyerismo, ¿cierto? Que hay un poco en la fotografía de ver cómo es el otro que hace, y por algo tan simple termina con este proyecto que termina siendo reconocida, ¿cierto? Seguimos viendo sobre contar historias, y esta es desde mi ventana. Esta es otra artista, otra fotógrafa, que se llama Kail Albert Halaban. ¿Okay? Y bueno, ella en un cambio de ciudad y como madre soltera, ¿cierto? Siempre por las noches hacía dormir, trataba de hacer dormir a su bebé, ¿cierto? Se da cuenta que hay movilidad en las casas, entonces empieza a curiosear qué está pasando. ¿Okay? Y se siente un poco sola en ese cambio de ciudad, ¿cierto? Solamente con su bebé, hasta que realmente empieza a recibir miradas de vuelta. ¿Vale? Entonces ese tipo de conexiones hace que ella empieza a mirar y a hacer fotografías por fuera. Y bueno, y qué mejor que coincide con lo que está pasando ahora, ¿no? Todos encerrados, todos mirando al edificio del frente o qué está pasando en la calle, ¿cierto? Entonces, eh, ella al interesarse, ella empezó en Nueva York con su proyecto, eh, pero ella no se está intrometiendo en la vida de ellos, sino que ella lo que hace es hablar con estas personas que están viviendo dentro y, y hacer como que sigan siendo sus vidas caseras, bien normales, como estar escribiendo, leyendo, bañándose, ¿cierto? Y estas fotos las podemos ver eh, que están autorizadas de alguna manera para hacerlas porque están todas muy bien iluminadas, ¿ok? O sea, llegar a ver llegar a hacer una foto a otro lugar así bien iluminado es muy difícil. Entonces, está un poco pactado, pero no deja de tener esa curiosidad, ¿cierto? De ver qué está pasando, de ver qué historias están sucediendo dentro de las casas, ¿cierto? Ella siguió haciendo este proyecto, aquí tiene Paris Views, ¿cierto? También estuvo en Buenos Aires y creo que en Estambul, fueron los lugares que ella recorrió para hacer este proyecto.
Tenemos sumamente la cotidianidad, las personas. Tenemos esta mujer, obviamente, secándose después del baño. Y bueno, esta típica conversación de pareja, y como pueden ver, siempre está bien iluminado. Podemos ver los rostros y son totalmente identificables. Entonces ella desde un cuestionamiento, también un poco desde la soledad, ¿cierto? Termina haciendo esta propuesta. Bueno, ahora voy con la parte personal. Este es mi trabajo. Está La penumbra del Larimar. Es un trabajo fotográfico que hice hace 3 años. ¿Okay? Y esto nace porque yo estaba en República Dominicana haciendo un trabajo para unos hoteles, para un resort. Y, y después empecé a escuchar sobre esta piedra, que es Larimar, y me entero que es como única en el mundo. Y eso ya me llamó la atención, ¿vale? Que se diera en un lugar, en una isla vive solamente del turismo, ¿cierto? De los resorts, de las playas, tuvieran minería, y especialmente una que fuera única. Y empezó, obviamente eso me llamó la atención, eh, y empecé a investigar y me doy cuenta que es muy precario el lugar donde lo extraen, ¿cierto? Las condiciones laborales son muy precarias, entonces esto ya pasa a ser como una especie de foto documental. Y esto me lleva a todo un proceso de ordenamiento, porque tenía poco tiempo para hacerlo. Entonces empiezo a averiguar ya por internet, que nos ayuda bastante. Entonces me empiezo a informar. Viajo a Santo Domingo, que es donde están estas joyerías que trabajan y venden esta piedra de una manera bastante, un poco masiva, ¿cierto? Me entrevisto con joyeros para que me den contactos para poder llegar al lugar. Entonces llego hasta asentamiento minero que está como a 200 kilómetros de Santo Domingo hacia el este, y es una sierra. Este lugar se llama Bouruco, ¿cierto? Y es una sierra que está a unos cuantos kilómetros desde la dirección del mar, y claro, mi viaje empieza con ir en motoneta con uno de los mineros, que la mayoría son haitianos. Y bueno, este campamento es solamente hecho de madera y zinc, como pueden ver, o sea, muy, muy precario. Aquí no hay ningún control de llegada de los trabajadores. Se estima que hay 1000, aproximadamente unos 1000 mineros flotantes, población flotante, siempre dando vuelta, que son los que llegan y empiezan a trabajar en el interior de esta mina, que es muy precaria. No hay elementos de seguridad, ninguno usa casco, ninguno usa botas, solamente usan zapatillas rotas o sandalias. Y, y entonces vamos a ver las siguientes fotos, que son las entradas de la mina, ¿cierto? Son un poco, llegan un poco a asustar, ¿cierto? Que es muy inseguro. Acá en esta foto a la derecha podemos ver que acá están los cables eléctricos, que esas son las instalaciones eléctricas que hay, ¿ya? Y este es precisamente el tubo de ventilación, que a través de eso ellos pueden respirar. Eh, Tenemos, ¿cierto? Esta es la instalación. Las carretillas están presentes en todo momento. Eh, Están presentes en todo momento, y porque es el más utilizado. En realidad hay una cadena de personas bueno, que están extrayendo la piedra y la están tirando a la carretilla para producir. Eh, bueno, esta es la fotografía que ha tenido cierto reconocimiento, y claro, esto lo hago es muy escaso el nivel de luz para poder hacer esa foto, pero por suerte quedó bien enfocado, que eso es lo que siempre nos preocupa. Eh, claro, y aquí ya muestra el lugar hacia dónde está, hacia dónde va, hacia un túnel muy inseguro. Aquí hay muchas causas de muerte, ya sea por electrocución o falta de aire y derrumbe. Eh, ¿Cierto? Acá tenemos otra fotografía desde el exterior.
¿cierto? Es como una sierra que siempre tiene neblina, o sea, no tiene solamente el sol de playa. Entonces acá tenemos la siguiente foto. Estos son los famosos colmados, que son una especie de pulpería, entonces ellos van ahí a hacer sus compras, eh, ¿cierto? Y aquí volvemos a ver este material sumamente precario. No hay ningún tipo de seguridad en caso de emergencia, la evacuación es muy lenta, no se puede, no se puede atender como corresponde, eh, y es realmente oscuro el lugar. ¿Ya? Por algo le puse la penumbra. Este es el túnel más seguro. Esto lo hizo, esto hubo una ayuda internacional con la Comunidad Europea que hicieron este túnel que tiene unos 400 metros de largo y que por él transitan continuamente, porque por los costados hay personas que están trabajando de una manera muy, muy esclavizante, están agachados en realidad. Y aquí, prácticamente aquí está todo el material que es extraído. Entonces, mi búsqueda como para contar esta historia también es un poco, ¿cierto?, de estar atento a lo que hay en el entorno. Entonces, alguien dice una piedra única, entonces yo ya pongo atención, empiezo a averiguar, empiezo a enterarme de qué hay, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo el punto de interés, me informo, ¿cierto? Procedo a hacer la investigación y después, obviamente, termino yendo in situ a hacer, a realizar esta historia fotográfica. ¿Ok? Eso es como más o menos eh, el orden que uno le va dando para poder llevarlo adelante. O sea, aquí obviamente siempre uno tiene como eh, ciertas dificultades para poder contactarte con las personas o poder llegar a un lugar totalmente recóndito, como es en este caso. Y, y bueno, pero se puede, o sea, yo creo que todos ustedes pueden, si tienen una idea, de desarrollarla, informarse y atreverse a hacerlo, ¿cierto? Yo creo que todos están invitados a eso y es el desafío que, que nos llama y que nos enriquece a poder hacerlo. Bueno, dejando un poco de lado esto, hay que ver cómo estamos hoy en día con respecto a la fotografía, ¿cierto? O sea, ¿qué hacemos con las fotografías hoy en día? Como todos sabrán, o sea, hay una cantidad de imágenes dando vueltas por la red, o sea, que son millones y millones, y entonces, ¿cierto? Esta hipercomunicación visual que tenemos es realmente enorme y que no va a parar y que son muchísimas y nosotros estamos siempre haciendo fotos. Tenemos aparatos que en nuestro teléfono que hacemos fotos por montones, selfies, ¿cierto? Y una de las cosas que está pasando de esta como manía o esta, esta locura por hacer fotos es que uno las hace y quedan ahí en el teléfono, quedan atrapadas en ese aparato y no se comparten. O sea, hay fotos que no se van a volver a ver nunca más. O sea, en ese nivel estamos de sobreproducción de fotografía, ¿cierto? Entonces, en este mundo más digitalizado que en el periodo de la fotografía fotoquímica, ¿cierto? De las que estamos viendo desde el principio, acá pueden ser alteradas. O sea, tenemos programas de edición, eh, que el más conocido es Photoshop, que nosotros podemos alterar realidades, ¿cierto? Podemos darle otra significación a lo que queremos contar. Eh, también son usadas también repeticiones de fotos y como van a ver un poquito más adelante también ya la autoría, y como dice un fotógrafo español, que John Foncuberta, que es Premio Nacional de Fotografía allá en España, y una voz que es escuchada en todo el mundo, dice que ahora uno de los desafíos de los fotógrafos no es tanto el de hacer fotos, sino que es como preescribir. Eso significa que con toda la información que hay, nosotros podemos armar historias. ¿Okay? Entonces aquí el fotógrafo también pasa como reciclador de imágenes. ¿Okay? Entonces podemos sacar imágenes de internet y poder armar un lenguaje narrativo con todas esas imágenes. Bueno, viendo esa parte de cómo
podemos ver las fotografías con intervención de tecnología, ¿cierto? De editarlas y alterar la realidad. Voy a comenzar con un trabajo de un chileno que se llama Andrés Durán, y un trabajo muy interesante que ha girado bastante en el medio fotográfico, no solamente en Chile, que se llama Monumento Editado. Entonces el cuestionamiento de él era prácticamente de que todos los lugares de la construcción de las ciudades en Latinoamérica, ¿cierto? Está más o menos girando en varios monumentos de próceres que nos recuerdan que la independencia, ¿cierto? Los buenos modales, o el heroísmo y todo ese tipo de cosas. Entonces, una de las partes esenciales eran los monumentos, que eran parte importante en el entorno ciudadano, y que con la modernidad pasaron a segundo plano. Que como que con la modernidad ya no están tan presentes hoy en día. Entonces, él hace esta intervención con un programa que es generado por computadoras que están en el cine y que también se aplican en arquitectura. ¿Okay? Acá no es propiamente un Photoshop. Eh, entonces, él va cubriendo todas estas imágenes, ¿cierto? Para, para darle para como insertarla a la nueva modernidad, ¿cierto? Para acaparar la atención. Entonces empieza a montar de esta manera. Entonces él hace fotografías en Chile, bueno, en Argentina, en Perú y Bolivia. ¿Okay? Ese es su trabajo. En esos países él las realiza. Y obviamente puede tener una segunda lectura también de que todas estas estructuras fueron hechas en Europa. Entonces está representando el héroe criollo, ¿cierto? Con una visión europea. Entonces, tal vez taparlas de esta manera también nos hace ver que a lo mejor no deberíamos estar hechos, seguir imitando esa concepción extranjera, ¿cierto? Esta concepción europea que fue la que nos conquistó en cierta manera. Bueno, acá está en una de sus obras en algunas galerías, ¿cierto? Y este es un detalle de su obra. ¿Okay? Entonces aquí ya empezamos a ver estos trabajos que ya están siendo manipulados, ¿cierto? Con tecnología, que esta otra manera de ver y de contar historias. Acá, como les venía relatando recién, tenemos una artista de Estados Unidos, obviamente, que se llama Penélope Umbrico, y ella hace este trabajo que se llama Atardeceres, y ella tiene esta idea de que tenía de ir a ver, o sea, de ir a hacer fotografía a un atardecer, pero bueno, se cuestionó, ¿vale la pena ir a hacer fotografía a un atardecer, llevar mi equipo, pasar tiempo si hay mucha gente que lo ha hecho? Y una vez que se hace esa pregunta, ella lo único que hace es entrar a esta página Flickr, ¿cierto? Donde suben toda esta información de fotografía, y hace el tag de atardeceres. Y se da cuenta que solamente en esa plataforma hay más o menos una cantidad de 8 millones de fotografías de atardeceres. Entonces aquí su pregunta se hace válida. Entonces, corresponde hacer una más y subirla y hacer 8 millones uno. Ese es el concepto. O sea, ¿para qué sirve la fotografía? ¿Qué quiere contar? Entonces lo que ella hace es una selección. Ella se dedica a seleccionar fotografías de atardeceres. Entonces la selecciona tanto como con pareja, ¿cierto? O solamente mostrando el sol ya en su parte en que ya se está escondiendo. Entonces, todas estas fotos, bueno, están en distintos lugares, y acá hay una mezcla de mosaico, ¿cierto? Se hace un mosaico que lo hace atractivo. Entonces acá volvemos a esta parte como de repetición, ¿cierto? De poner harta información y en su conjunto lo hace atractivo. O sea, si yo pescara cualquiera de estas fotos y se las muestro, no tendría en realidad mayor relevancia para ninguno. Y la gracia es que toda esta fotografía básicamente está hecho por personas más o menos aficionadas, no son tan profesionales. Entonces, claro, hay desenfoques. Entonces, estas que son un poco
tratan de ser un poco románticas las fotos, ¿cierto? Entonces salen como juntos, pero no se ven con siluetas, entonces como no son, no logran ni siquiera el propósito que a lo mejor ellos querían, ¿cierto? Pero Penélope Umbrico aquí se da cuenta que hay potencial y ella cuenta esta historia solamente sacando y seleccionando fotos desde internet. O sea, de todo ese montón de fotografías, algo se puede hacer. Entonces aquí ya lo que estaba diciendo recién este autor español, bueno, se está cumpliendo, o sea, está teniendo resultados a la hora de contar historias. ¿Okay? Acá la vemos en una galería, llegar a verlo, todos bien colorientos, en realidad nos llama la atención. Acá ya tienen las fotos unidas y son solamente el sol exhibido. ¿Okay? Una más, ¿cierto? Y aquí nos vamos a un trabajo que se llama Gente del siglo XXI. Este es un holandés que se llama Hans Eickelboom, ¿okay? Que pasó aproximadamente unos 20 años, 22 años, haciendo estas series de fotos, que más que nada es como una crítica a la moda, a lo que nosotros usamos normalmente y consideramos que cada año tiene que haber nuevas ropas, nuevas tenidas. Entonces él dice que eso es un absurdo, que él haciendo estas fotos por tantos años dice que es prácticamente igual. O sea, y lo que estamos viendo lo empieza a hacer de esta manera. Siempre él tiene un punto de interés y en todas sus fotografías, bueno, hizo un álbum fotográfico finalmente, un fotolibro, en que cada serie de lo que él está haciendo tiene el dato de dónde lo hizo, a qué hora, eh, ¿cierto? Y bueno, un trabajo muy largo, mucho tiempo. Y en este caso él se fijó en la ropa de las mujeres y determinó que esta camiseta rosa, ¿cierto? Iba a ser su target en ese momento. Entonces sigue a varias mujeres y hace esta unión de fotos, que es lo que decía que es repetición. Yo veo una sola y no me diría nada, pero al unirnos, sí, y llega a ser un poco cómico que cada uno de nosotros, ¿cierto? Que andamos buscando un estilo de ropa y que tratamos de diferenciarnos generalmente, ya sea con la marca, los colores, o creer que tiene estilo, en realidad verlas todas juntas, como él lo hace, en realidad, no sé, pues a mí ya no me dan ganas de comprarme este tipo de chaqueta roja, por ejemplo, ¿cierto? Eh, ya es como ese absurdo de buscar esa diferenciación, ¿cierto? Esa gana de resaltar con nuestro estilo de ropa. Y bueno, acá tenemos 15 de abril 2005 y esto lo hace en Ámsterdam. ¿Ven? Siempre va a estar su trabajo con la información de qué día y a qué hora. Entonces nos relata esta historia consumista de moda que se mueve por todo el mundo. ¿Cierto? Acá tenemos a las mujeres, acá en este caso se fijó en la bolsa de compras, entonces como que generalmente cuando uno ve acá mismo en Chile, cuando salen a los centros comerciales, todos salen de repente con una marca conocida, entonces uno va reconociendo este tipo de cosas, ¿cierto? Esa conducta, esa apuesta de vender imagen de que yo estoy a la moda, ¿cierto? Pero cuando lo empezamos a ver así, ya nuestra percepción empieza a cambiar un poco y nos empieza a hacer cuestionar precisamente esa actitud. O sea, acá está el famoso bolsito que pueden ver que es ¿cierto? Esta marca italiana Louis Vuitton, ¿cierto? Que todos eh, se creen muy top al tenerla, pero aquí ya no pasa nada y acá ya terminamos con este otro tipo de ropa. Bueno, voy a terminar con la presentación precisamente con Joan Fontcuberta, ¿okay? Que este es el artista español que les contaba, que estaba hablando sobre la postfotografía. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, él, él indaga precisamente sobre esta sobreexplotación de imágenes consumista ya, o sea, que se escapa de todo,
eh, eh, de toda, no sé, decirlo, de comprensión a lo mejor, porque se llegan y se hacen y no hay un- una cierta reflexión, que al final eso es lo que debería hacer la fotografía como en los años 70, 80 fueron tan valoradas, ¿cierto? Entonces, siempre, el juego es siempre a hacer a dar información, ¿ok? A llevar al punto de la reflexión para que los mensajes de estas imágenes tengan algo que decir y algo que aportar, algo que nos haga reflexionar. Entonces, él hace Google Gramas y la técnica que él utiliza es buscar por Google, ¿cierto? Él elige una foto, una foto matriz y busca palabras para armar esa foto, ¿ok? Entonces esto lo hace con Google y con un programa que pueden encontrar ustedes en internet, que es un freeware que es para hacer mosaicos. Entonces acá une la búsqueda de Google con mosaicos. Y lo que hace acá, por ejemplo, con esta foto de payaso es que su tag de búsqueda, precisamente, bueno, no es muy difícil adivinarlo, son políticos. ¿Ok? Entonces, generalmente son como el español, van a aparecer más políticos españoles, pero hay de todo el mundo. Entonces, la gracia de estos mosaicos, que son, cuando están impresos, son bastante grandes porque son muchas fotos pequeñitas. Y estas fueron hechas como con 5.000 y algo fotos. Y uno se acerca y empieza a ver los políticos del mundo y va haciendo este contraste del payaso. ¿Ok? Eso que nosotros encontramos los políticos que ya nos aburren, ¿cierto? No solamente en Chile, sino que en todo el mundo, eh, ¿cierto? Él juega con eso y arma esta imagen. Tenemos el homeless, ¿cierto? Que acá, acá esta foto la hace con la búsqueda de las 25 personas más ricas según Forbes. ¿Okay? Entonces acá vamos a encontrar estos multimillonarios, ¿cierto?, en distintas facetas del mundo, que por tener ellos su estilo de vida, ocurre esto también, ¿cierto? Así es como empieza a jugar este fotógrafo, este artista, y para contar la historia, ¿cierto? Entonces estaba jugando con un mensaje que no tiene doble lectura, sino que es bastante directo. ¿Cierto? Acá podemos ver las Torres Gemelas. Entonces acá él buscó en 4 idiomas la palabra Alá y Yahvé, ¿okay? Que prácticamente por eso se produce este atentado. Y siguiendo esta misma línea, tenemos a estos tres personajes, que eran Aznar, Bush y Blair, ¿cierto? Y que, bueno, él hace una especie así de apología como de los tres mosqueteros, entonces también en varios idiomas busca tres mosqueteros, los tres chanchitos, ¿cierto? Entonces le va dando una connotación que en cada fotografía a lo mejor encontramos los tres chanchitos acá en el ojo de Bush, qué sé yo, entonces los tres mosqueteros por acá, entonces hace como una especie de ironía y nos está contando la historia de que ellos tres que hicieron en ese periodo de la historia, ¿no? Que termina con la invasión a Irak, ¿cierto? Y aquí vemos esta imagen que es muy triste, que es la cárcel precisamente de Abu Ghraib. Y esta historia está hecha con la fotografía de todos los civiles, políticos y militares que tuvieron que ver con esto, que lo llamaron a interrogatorio. Entonces, cuando hubo una investigación de por qué pasó eso, eh, todos esos responsables que fueron a juicio están en esta fotografía y que arman este triste episodio de la historia. ¿Okay? Entonces, eh, lo que ellos hacen, obviamente, es buscar las palabras claves para armar esta fotografía que ya está, que no es de él tampoco, ninguna de las fotos es de él, pero, pero se cuenta de otra manera y está resultando. O sea, acá está el reciclaje del que estábamos hablando eh, para utilizarlas y contar historias, ¿cierto? Y este es de los inmigrantes y esta la hace con estas palabras precisamente sobre el bienestar social, seguridad, salud, y todas esas son las frases que los españoles más buscan o utilizan en Internet. Él las utiliza para contar esta tragedia, precisamente, creo que es también
aparece ese niñito muerto, ¿se acuerdan? Que lo tiene un rescatista en brazo, es de la misma parte de la historia. Y bueno, así va contando esta historia, entonces sin doble lectura es como muy directo y lo hace a través de estas millones de fotos que están dando vueltas y que de repente así sueltas no dicen nada, pero que cuando se unen y se hace un trabajo un poco investigativo y se le da un orden, podemos tener resultados bastante interesantes. Y para terminar, vamos a ver esta obra que es de Leonardo da Vinci, ¿cierto? Que es La Última Cena. Y su patrón de búsqueda era, el cuestionamiento era, bueno, ¿cómo habrá sido la última cena, ¿cierto? ¿Qué cosas interesantes, qué comida pudo haber estado ahí? Y entonces él eh, eh, busca ¿cómo se llama? Cocines chefs destacados que hayan tenido por lo menos 3 estrellas Michelin, y así como se pueden apreciar banquetes, uno se acerca, va a haber banquetes, va a ver a los chefs, ¿cierto? Comida exquisita, para terminar de contar esa historia. ¿Vale? Entonces, tenemos varias, para concluir, entonces eh, tenemos como hay un cierto avance, ¿cierto? De ver y concebir la imagen desde la primera fotografía, ¿cierto? La primera fotografía, los grandes autores como los de Alange, ¿cierto? Que una imagen transmite mucho, a ya a tener diversidades de maneras de contarla, ¿cierto? De una mirada que puede ser totalmente original, o ya las típicas clases clásicas de documental, o ya nos vamos a la era digital y a la era de reciclaje, ¿cierto? Y esto es como es solamente eh, como un resumen más o menos de cómo está la fotografía y de cómo uno más o menos puede empezar a buscar su propio estilo, ¿cierto? Acá hay estilos distintos, por supuesto, y atreverse que con una idea tan absurda o poco pensada como la del pelo de la primera artista, ¿cierto? Podemos encontrar y crear una historia. Ok, si alguien tiene preguntas, aquí ya la presentación ha terminado. Si están, Francisco, acá en el chat están haciendo preguntas. oh, ¿Te las leo o las vas leyendo tú? ya léemelas tú, espera, deja de cerrar acá y las veo. Ujú. Mira, acá Karen Andía pregunta, ¿qué programa se usó para hacer el mosaico? Ese programa, lo que pasa es que son freeware, que son que si uno mete a hacer mosaicos, por ejemplo, en Google, les va a aparecer, ¿vale? Están ahí. Y también investigué, también tecleé simplemente eso y te permite unir más o menos 8.000 fotos. Bueno, después pregunta, Truno, ¿qué pasa con los derechos de autor de las fotos encontradas en Internet para crear una nueva fotografía? Esos derechos de Internet, eso, hay unas que están liberadas de imágenes. Yo creo que ellos están buscando solamente las que están liberadas. Hay, en ciertas páginas están libre de derecho y de ahí las van sacando. ¿Ok? Claro, hay unas que están bajo, ¿cierto? Cuando uno navega por Internet, hay unas que están con derecho de autor y otras no. Entonces las van buscando de esa manera. Gracias. Ahora viene, ¿cuántas personas participan en la creación de estas fotos o hay algún programa que lo puede simplificar? Bueno, en estos tipos de fotos finales solamente la hace este autor español. Y bueno, como la Penélope Umbrico también, son ellos solos, pero lo único que hacen es buscar estas herramientas que están disponibles. Entonces, él solo buscaba la palabra que le interesaba y bueno, Google buscaba esas palabras y las unía en estos programas de mosaico y terminaban haciendo las fotos. En realidad es solamente él, solamente una persona. Bueno, gracias. Juan pregunta, charla online, fotografía patrimonial, ¿cuándo será? Ya la haremos. Sí,
Ah, vamos a decir, sí. la fotografía patrimonial. Pero bueno, era sobre contar historias, en realidad, Juan. En realidad, bueno, quedó porque nosotros estamos haciendo el taller de fotografía patrimonial y fue ese el logo que quedó y claro, y dentro de lo que pusimos abajo era contar historias. Eso. Y bueno, si hay disponibilidad, la hacemos después. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo se llamaba el artista, supongo, de las fotografías de Ah, estatuas? Me gustó. Andrés Durán. Andrés Durán, buena. Después, Elías Utreras, ¿se pueden utilizar las fotos personales en estos mosaicos? ¿Cómo se llama el Sí, programa? sí, mira, el nombre del programa no lo sé, pero claro, puedes usar cualquier foto que tú quieras. De hecho, hay, bueno, este mismo artista, este último, con Cuberta, hizo un proyecto en una parte de Francia en que invitaba a que todas las personas subieran, les compartieran las fotos para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, sí, claro, uno puede ocupar la foto que quiera. Cualquier foto sirve y claro, ahí uno en internet busca esto de hacer fotos mosaico y va a encontrar. Ujú. De hecho, un alumno antes puso el nombre del programa, si no me equivoco. No sé Sí, si lo son pueden varios, poner de no, nuevo. no solamente uno. Freewell puso. Sí. Freewell, o Freewell, no sé cómo se pronuncia, pero es Freewell. Ahora te están dando feedback positivo. Eh, Francisco, en tu trabajo técnicamente utilizaste medición puntual para resaltar las sombras o fue más post-procesado. Increíble tu trabajo, felicitaciones. Max. Eh, bueno, sí, mi punto de enfoque sí era puntual. Eh, claro, ahí tenía que tener bien abierto, un diafragma bien abierto y un ISO alto. Y esas fotos sí, mira, ese trabajo también está, obviamente pasa por un post-procesado y ahí donde se trabaja más los negros y me enfoqué más en trabajar los negros y obviamente jugar un poco con los contrastes que hace que su mirada se vea así penetrante. ¿Okay? Sí, hay que tener en cuenta todos esos elementos para poder terminar la historia. Ujú. Acá Lee, tu pregunta, ¿puedes explicar un poco más sobre el tema de las esculturas? ¿Se podría interpretar con lo que ocurre acá en Chile con el derribo de esculturas? Es que, bueno, este trabajo lo hizo antes de todo esto, antes de que empezara todo el estallido social. Y claro, él hace por una cosa de estética más que nada, o sea, de cómo está la ciudad, ¿cierto?, modernizada, deja en el olvido estas estatuas que ya tienen mucho tiempo, ya 100 años algunas, no lo sé, pasa por eso, pero al verlas así intervenidas, claro, se puede dar esa lectura de que estamos tapando. Bueno, yo al principio cuando lo vi lo interpreté así también. O sea, vi que hay una crítica contra esta imposición del héroe y de la forma como que hay que ser, ¿cierto? Y de hecho todas esas estatuas son de hombres, o sea, no hay ninguna de una mujer. Entonces un estado totalmente eh, machista, militarizado, ¿cierto? Que eso es como lo que tenemos que ser, esos son como los valores que nos imponen esta independencia y, y la forma en que nos han hecho ver nuestro entorno, nuestro país, ¿cierto? Entonces, claro, se le puede dar esa lectura. Ujú. Alumno pregunta, ¿qué iluminación prefieres? ¿Luz de mañana o atardecer para los contrastes? Bueno, yo creo que tiene que haber una luz bien marcada en realidad. Tiene que haber una luz bien marcada para poder hacerlo, incluso puede ser hasta con luz artificial. Eh, pero bueno, hay que adecuarse. Esas fotos que hice yo, que están bien contrastadas, bueno, hay unos pocos puntos de luz, ¿cierto? Y mucha oscuridad, entonces eso hace que sea un contraste bastante marcado. Y las que están en el exterior, bueno, un día había neblina, ¿sabes? Y era en la mañana, ¿cierto? Pero igual la neblina siempre deja como un- una marca bien pronunciada de luz, bien marcada y bien pareja, y también funciona. Eh, sí, bueno, es que entre la mañana y la tarde, ¿cierto? La luz es como más horizontal, ¿cierto? Entonces, como que nos deja
nos dibuja un poco sombras bien bonitas y luz que pueden ser contrastadas versus la hora del mediodía, que obviamente es cenital y eh, deja todo muy duro y también no sé si queda tan bonito, o sea, puede ser, notarse el contraste. Eh, no lo sé, en realidad va a depender en el lugar que uno esté también. ¿Ok? Va a depender en el lugar que uno esté, de cómo se proyecta esa sombra larga. Cuando hay esas sombras largas, es cuando obviamente uno puede lograr esas fotos de mayor contraste. ¿Qué más? Lo- bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Se nos perdió nuestro moderador por un ratito. Eh, Chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, ya damos por terminado. Ok, de nada, Elías. De nada. Eh, ya, de nada, espero que les haya gustado y bueno, que la idea de esta charla nada más que era una ventanita para ver si todos se motivan a ir a buscar esa historia y ojalá eso les ayude para motivarse. ¿Ok? Eso es lo único que pretendía con esta charla. Ok, Juan, yo también quedaría atento a ver si podemos hacerlo. Ok. Ya chicos, ya terminamos y ok, hasta luego.